Ahora, el tema más allá de eso, de dónde son los periodistas, el tema es que este es un ataque directo contra la libertad de prensa. No importa de dónde, es una opinión mía, personal. Y además en el mismo escrito, yo estaba leyendo, dice, en los últimos años se ha destacado una verdadera campaña tendiente a desprestigiar no solo a los medios de comunicación que forman parte del Grupo Clarín, sino a todos aquellos medios cuya línea editorial no resulta afín al partido del gobierno. Como vuestra señoría conocerá, esta situación se viene agudizando día a día y hoy es casi una constante que se culpe a los medios por todos los sucesos públicos o privados que se ha percibido como negativo para los intereses del gobierno. Este accionar ha evidenciado por el partido oficialista, conlleva una seria afectación de la libertad de opinión y de expresión. Garantías reconocidas tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como de nuestra propia Constitución Nacional. Estas garantías incluyen ciertamente el derecho de no ser molestado por causas de las opiniones, el de investigar, el de recibir información, opiniones o el de difundirlas sin limitación de fronteras. O sea, el mismo Grupo Clarín le pide al gobierno lo mismo que ellos están atacando. No sé si me explico. Lo que piden en el escrito es que se le respete la libertad de expresión al Grupo Clarín. Pero ellos, desde el Grupo Clarín, denuncian a periodistas que no opinan como el Grupo Clarín. Lo que es raro es que se está denunciando un delito, un presunto delito, que sería el de coacción agravada o instigación o incitación a la violencia, que se tipifica allí en los artículos, y se considera que 3 periodistas, en este caso Vicente, Russo y Caballero, podrían estar involucrados en este delito. Es cuanto menos raro. Hoy el abogado, el doctor Warman Joffre, intentó decir que en realidad no había citación, lo que no surge del texto de la denuncia, sino que eran simplemente como testigos para que contaran si había delito o si conocían la información, lo cual también es violatorio, porque digo, el secreto o la reserva de las fuentes está amparado por la Convención Interamericana, y si no hay delito, ¿de qué puede ser uno testigo? Es muy confuso lo que ha ocurrido realmente. La verdad, mire, usted me conoce, usted me escucha, me ve todos los días y sabe lo que yo opino acerca de Sandra Russo, lo que opino de 678, del discurso nefasto que tiene ese programa. Pero más allá de eso, nefasto o no, a favor del gobierno o no, a mí me encanta que exista en la televisión argentina un programa como el de 678. Aunque me daba alguna cosa, me hace ruido que el programa lo pague el gobierno, que eso lo paguemos con toda nuestra guita. Pero bueno, qué sé yo, pero eso es otra cosa. Así y todo, yo defiendo que la señora Sandra Russo, Barone y otros impresentables del programa digan lo que tengan ganas de decir. Incluso en esto que yo comparto en algún fondo, yo tengo gran respeto por algunos de los periodistas de allí. Yo no. Yo he aprendido, digamos, he visto texto, bueno, en lo personal yo sí, creo que Sandra Russo es una persona inteligente, con quien no comparto. Yo creo que no. El señor Caballero es una persona que me parece que tiene fundamentos periodísticos para ser respetado como tal. Tengo mis dudas. Nora Beiras lo mismo, digamos, en otros casos no, pero digo, me parece de que lo que estamos hablando es, y no es una defensa corporativa, porque hoy se nos acusaba de hacer una defensa corporativa. Se trata de la libertad más amplia que debe tener la Constitución. De Alberti en adelante se dice que es la libertad de expresión, hoy denunciada, la verdad que judicializada. Cuando se judicializa la libertad de expresión, estamos complicados. Lo que pasa es que pierde usted que está del otro lado de la pantalla, pierde la sociedad. Si le pegan a los periodistas, pierden ustedes, sea de donde venga el ataque. Hubo mucho ataque a periodistas del gobierno. Es verdad. Mucho, muchísimo. Y lo hemos dicho, lo hemos denunciado. Y eso tampoco tiene que existir. Y después del 7D tampoco tiene que venir un avasallamiento del gobierno contra los periodistas para ver qué es lo que dicen o no. Pero tampoco de ningún grupo informativo. Uno se solidariza cuando se judicializa o se lleva a la acción penal a los periodistas, como nos solidarizamos con aquellos periodistas que fueron enjuiciados públicamente en la Plaza de Mayo, y fue también un atropello a la libertad de prensa. Pero bueno, está con nosotros Edu, el subsecretario general de la Presidencia, que es Gustavo López. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, aunque debo aclarar que no comparto las expresiones de Feynman. Me imagino. Estoy. Pero y yo no comparto con usted muchas cosas. No, ya lo sé, respeto la opinión de todos, pero debo aclararlo por algunos calificativos. Pero lo que digo es que sí comparto el fondo de la cuestión, que es el respeto a la libertad de expresión. El respeto a la libertad de expresión no tiene colores políticos, no tiene partidos políticos, no tiene ideología política,
el respeto a la libertad de expresión tiene que ser sin ningún tipo de límite. Y lo que hoy sucedió, más allá de que ahora el abogado de Clarín quiere decir lo que no dice la denuncia es una denuncia contra los periodistas y contra funcionarios. Por un delito grave, que es incitación a la violencia, agravada en este caso, por coacción agravada, un delito absolutamente inexistente, digo, están queriendo perseguir por delito de opinión, y lo que me parece grave es que surge de un grupo de medios. Digo, mañana el mismo argumento se puede utilizar contra cualquier periodista del propio medio, hecho por los propios dueños de ese medio, si no le gusta la opinión de un periodista. Digo, no sé qué quisieron hacer, no sé hacia dónde apunta esto, pero es un hecho grave para el sistema democrático que un medio de la importancia de Clarín denuncie por incitación a la violencia y coacción agravada a periodistas. Me parece que la democracia se lesiona con esto. Espero que la justicia lo rechace sin límite, porque no hay, digo, de la lectura se desprende que son pura y exclusivamente opiniones de todos, incluso las opiniones de los funcionarios, que son opiniones políticas. Y por otro lado, lo que sí me llama la atención, y hoy lo dije en una agencia de noticias, me llama la atención la ausencia de respuestas por parte de la oposición. Todos deberían estar muy preocupados por este hecho, que no es ponerse a favor del gobierno, es advertir que es un hecho grave que se haya denunciado a periodistas por opinar y opinar libremente. Ojo que también hubo opiniones de periodistas del propio Grupo Clarín. Sí. Que levantaron la voz. Exacto, pero no por ahora en ningún portal de noticias, de ningún diario, de ningún canal, de ninguna agencia vi opiniones de la oposición política que deberían estar a la cabeza de esto. Sí, por suerte, algunos periodistas del propio Grupo Clarín, que tampoco es una defensa corporativa, me parece que es una defensa genuina y legítima de la democracia. Digo, la pelea política tiene un límite. Y me parece que estas acciones pasan el límite de la pelea política y nos tendrían que preocupar a todos. Ahora digo, sí hablemos sobre la denuncia en sí, pero ¿no hay también un mea culpa del gobierno de decir esta violencia, este descrédito que se hace hacia un periodista, no nace cuando desde un atril se cuestiona lo que dice un periodista, se lo acusa de mentiroso? Digo, porque acusar de mentiroso a un periodista es decir, no puede opinar de esa manera. ¿No hay también desde el gobierno un ensañamiento hacia el periodismo que no opina como él? Yo no comparto la opinión antes de ustedes que hablaban de ataque. Cada vez que algún funcionario del gobierno hace una crítica, en lugar de titularlo crítica, se lo titula ataque. Ataque a la libertad de expresión hay cuando uno cierra un diario o cuando uno persigue penalmente a un periodista. En el gobierno de Menem, más de 100 periodistas fueron condenados por calumnias e injurias. Y Eduardo Kimmel es el caso más emblemático. Investigó 5 asesinatos y era el único condenado porque el juez se sintió injuriado. Entonces, sí tenemos un problema que yo lo reitero siempre. Al haber un corrimiento de la política tradicional, digo, hoy la política tradicional no está discutiendo con el gobierno. Y al estar discutiendo con el gobierno directamente algunas corporaciones, entonces hay un diálogo político directamente del gobierno con las corporaciones. Está bien, pero si usted desde una Secretaría de Estado pone, y no voy a defender a Clarín, pero emite remeras que dicen Clarín miente, viseras que dicen Clarín miente, se cantan viajes oficiales Clarín miente, eso no es un hecho menor cuando se hace desde el gobierno de una Secretaría de Estado. Mire, yo lo que le podría decir es que formalmente no hay ataque a la libertad de expresión. Uno puede compartir o no compartir el folclore, por decirlo de alguna manera, de alguna dependencia. Yo lo que le digo es, a mí sí me preocuparía y mucho algún ataque a la libertad de expresión. Todos somos muy celosos de eso y la Presidenta de la Nación es muy celosa de eso. Hoy se estaba pasando en un canal el día que ella, junto con Berbisky, presentaron la derogación de las calumnias e injurias después del caso Kimmel, amparado por el Celso. Entonces, lo que digo es, vayamos a lo concreto. Hay una tradición en los últimos años, por suerte, de respeto irrestricto a la libertad de expresión. No hay ningún hecho concreto que la restrinja o que la lesione. Sí hay un gran debate público en el que la política y el periodismo, yo diría que están en el mismo nivel. A lo mejor hace muchos años que no pasaba esta. Y yo creo que tiene que ver con una ausencia de la oposición política, que yo le reclamo a la oposición política que ocupe su lugar. Ahora, hay una defensa de los intereses corporativos muy fuerte,
Bueno, y hay una discusión por el modelo donde la discusión se da directamente con Clarín, con La Nación. Ahora, no hay ningún ataque, cada uno opina libremente. Puede no gustar y puede uno no estar de acuerdo con que el debate sea así, pero hay un respeto irrestricto a la libertad de expresión. Hoy nos llamó poderosamente la atención y por eso salimos todos a criticar, y salió Fopea y salieron los periodistas, Sí, porque sí, esto puede ser una intimidación al ejercicio periodístico, una denuncia penal. A veces a mí me preguntan, ¿qué pasa que con lo que hizo Revista Noticias nadie hace nada? No, no. Por suerte se derogaron las calumnias e injurias y entonces estamos atados de pies y manos para que cualquiera esté tentado a iniciar alguna acción contra un periodista. Digo, en la libertad de expresión vale todo. El límite es la democracia. Entonces, si uno denuncia el ejercicio de una profesión, bueno, me parece que a lo mejor se ha corrido el límite de la democracia y esto es preocupante. Solamente eso. ¿Qué cree usted va a pasar el 7D? El 7 de diciembre es, por un lado, una fecha concreta y otra simbólica. La fecha concreta es que es el plazo de vencimiento para que todos los grupos, incluyendo el Grupo Clarín, se adecuen a la ley. Entonces, lo que debería pasar es que todos estén adecuados a la ley. Todos han manifestado, menos Clarín, la voluntad de adecuarse a la ley. Entonces, el AFCA, hasta ese día, tiene que recibir los papeles. Quizá concretamente no pasa nada, administrativamente hablando, porque ese día no resuelve el AFCA. Digo, si el 7 de diciembre todos los grupos presentan su adecuación, bueno, el AFCA va a tardar 15, 20 días, un mes en revisar los papeles. Ahora, ¿por qué digo que es un hecho simbólico? Porque acá sí creo que estamos en una puja de gobernabilidad entre una ley sancionada por el Congreso, avalada por la Corte en el caso Tomás, cuando Tomás, el diputado Enrique Tomás pide la nulidad de la ley, y reglamentada por el Ejecutivo. Esto es, los poderes constitucionales dicen que esto está vigente y algunos dicen, o un grupo dice, esto no está vigente. Bueno, el 7D, como vence el plazo de la Corte, quien no se adecue será la adecuación de oficio. Pensemos en esto, en la adecuación, sí, pequeña pregunta. Por eso es simbólico, Sí, es simbólico porque sería el triunfo de la democracia. El viernes 7 o el lunes 10, el Sí. primer día hábil post entrada en vigencia, ¿está prevista alguna medida preventiva del tipo nombramiento de un interventor de alguna de las empresas? Nacionalización de algo. No, lo que corresponde es mandar tasadores. No sé si en el medio hay alguna intimación o comunicación previa avisando que van los tasadores. Pero a ver, para decirlo torpemente, el lunes 10 ingresa una interventora a Cablevisión de parte del gobierno. El lunes 10 no pasa nada. Está previsto. Lo que empieza es la adecuación de oficio. Un proceso administrativo. Un proceso administrativo que tarda alrededor de 6 meses, 100 días hábiles, hasta concretarse la venta a otro titular de licencia. Digo, hay 6 meses para mandar la comunicación de que los plazos están vencidos, mandar el tasador, que el tasador tase los bienes, que pueda haber impugnaciones administrativas por la tasación de los bienes, que se llame a licitación, que se abra el registro de oferente. Digo, es un proceso administrativo de la autoridad de aplicación que tarda alrededor de 6 meses. ¿Quién elige qué está excedido? Vamos a hacer un supuesto gráfico. Eduardo Feynman y yo tenemos 2 radios AM en la ciudad capital y está prohibido, supongamos. Sí, exacto. ¿Quién elige si la AM1 o la AM2? Hasta el 7 de diciembre ustedes mismos. No me presento. Después del 7 de diciembre el Estado. De oficio. De oficio. Y el Estado ha tomado, el Estado digo el AFCA, y ha tomado como criterio, y así lo declaró su presidente públicamente, que va a tomar a la subasta para la licitación a la de menor valor, en principio para que haya el menor perjuicio económico. No está escrito eso en ningún lado, pero han tomado esa decisión. Podría ser cualquiera de las dos, pero han dicho vamos a ir por lo de menor valor para terminar de adecuar. Vuelvo a repetir, hasta el 7 de diciembre todos tienen derecho a decidir a quién le venden y si no venden, cómo se parten. Porque lo otro que ha dicho el AFCA es... nosotros vamos a evitar testaferros, pero si hay una sociedad de 3 socios y esos socios, cada uno de ellos tiene capacidad patrimonial, manera de justificar los bienes, son unidades de negocio distintas unas con la otra, no tienen socios entre sí y cada uno va a desarrollar por separado su actividad, aunque sigan siendo amigos, aunque ideológicamente piensen lo mismo, aunque todos los fines de semana coman asado. Si son 3 unidades de negocios diferentes, el AFCA anunció que va a aplicar ese criterio y cuando digo lo va a aplicar a todos por igual. Es decir, ese criterio lo va a aplicar a un grupo o a otro grupo. Esta es la igualdad que está hablando el AFCA, con la que va a medir con la misma vara a todos los grupos. Ahora,
hay uno que dice públicamente que no se va a adecuar. En principio, Martín Echevre, gerente de Relaciones Públicas o Institucionales del grupo, hace un mes y medio dijo que el 7D no vencía ningún plazo. Ahora presentaron la prolongación de un amparo a la Corte, que es contradictorio, y terminan presentando una denuncia contra periodistas que simplemente están describiendo desde su punto de vista la realidad. No están describiendo la realidad, sino desde su punto de vista la realidad. Lo que nosotros pretendemos con la ley, al poner límites, es que haya más puntos de vista. Los límites no son pequeños. 35% del cable no es poco. Alguien podrá decir, bueno, podría haber sido el 40, el 42 o el 38, bueno, pero la ley puso el 35. Entonces, ese límite, que es más de un tercio del total, es lo que hoy la ley está estableciendo. Lo que le dice es, mire, una empresa puede tener esto. Bueno, del resto decidan ustedes cómo desprenderse. Si no lo hacen, lo va a hacer el Estado. Y no hay ninguna medida que hoy impida que el Estado lo haga. Ahora, Gustavo, ustedes están defendiendo a capa y espada a este grupo de periodistas. ¿Lo mismo harían si algún otro grupo atacara a otro grupo de periodistas que no piensa como el gobierno, sí, o que no son pagos por el gobierno? Sí, este es un grupo de periodistas pagos por el gobierno. No, es un grupo de periodistas, yo les tengo mucho respeto, la verdad que yo soy más cuidadoso, incluso para los periodistas que piensan absolutamente distinto que yo, como es el caso hoy de La Nata, que ha cambiado su posición. Yo lo conozco a usted, Feynman, nunca coincidí con usted, nunca, pero no cambió de posición. Yo bueno, no, nunca. Perfecto. Pero digo, una persona como La Nata, ayer pensaba una cosa y hoy piensa otra. No abro juicio de valor. Digo que lo juzgue quien escucha la radio, yo escucho a otros. Ahora, le tengo mucho respeto a los periodistas. Los periodistas trabajan, en algunos casos, para diarios que yo los considero muy prestigiosos y que leo hace 25 años, como Página 12, y en otro caso, yo creo que 678 ha cumplido un rol fundamental en el debate de la ley de medios, porque ayudó a desmitificar el mensaje de los medios. Es decir, cada uno es un punto de vista y cada uno es una parte de la verdad. Gustavo, y entonces yo defendería a cualquiera, si mañana esto ocurriera. Mire, pasó con Pepe Liachev y yo me solidaricé con él. Y hoy estoy en sus antípodas ideológicas. Con Nelson Castro, claramente fue un caso de, en todo caso, censura privada, si es que lo sacaron por su opinión y no por finalización de contrato. Y cuando fue el caso dudoso, extraño, en Venezuela, con La Nata, yo dije, si es cierto esto, porque todo estaba en tela de juicio, yo me pongo a la cabeza de su defensa, si es cierto el hecho que se relata. A mí me parece grave lo que ha ocurrido, me parece grave porque como es tan torpe la denuncia judicial, uno dice, ¿y qué habrán querido decir? ¿Será una intimidación a todo el sistema político, a la justicia? Estarán diciendo, ojo, que el poder político pasa y nosotros permanecemos siempre. Uno no le encuentra explicación, porque es un hecho de censura muy fuerte. Yo quería decir